amigos, seminaristas, estimado público y auditorio. El día de hoy pues vamos a tener un tiempo diferente, vamos a hacer una entrevista. Hemos titulado a esta entrevista La Hora de Opinar. Obviamente muy original, ¿no? Vamos a tener un invitado muy especial, ¿no? Toda la semana vamos a estar hablando acerca de Job, así que el seminario ha decidido tener una entrevista con el autor del libro de Job y bueno, nos ha pedido a nosotros que podamos ser los entrevistadores. Este programa pues es completamente en vivo, ¿no? Si ustedes ven que leemos algo, no se preocupen, no se alarmen, solamente es para no salirnos del tema. Si ven que leemos las preguntas, no, ya lo hemos, es para no mezclar algunas preguntas. Pero en fin, nosotros vamos a estar como entrevistadores, obviamente ya me conocen, soy Sergio y me acompaña Claudia. Y sí, somos novios, hermanos. Por si les quedaba duda. Pero en fin, vamos a empezar con este tema y vamos a pedirle al autor del libro de Job, si puede pasar, recibámoslo con un aplauso, por favor, hermanos. Adelante, por favor. Son raros, pero no muerden, hermano. Buenas. Hola. Y bueno, nuestro autor viene desde el cielo, porque bueno, ya sabemos que este libro se escribió hace mucho tiempo y pues ya estaba muerto, ¿no? Pero pues pero bueno, los recursos del SEMI fueron suficientes para traerlo desde el cielo. Entonces ahora pues nos acompaña el día de hoy, ¿no? Así que pues sin más, vamos a empezar con esta entrevista. Vamos a empezar pues con la primera pregunta, Claudia, si quieres. Bienvenido, Job. Gracias a nuestra querida audiencia. Y queríamos preguntarle, usted ha escrito uno de los libros más polémicos de la literatura universal, El problema del mal. ¿Qué le movió a hacer esto? Bueno, ¿qué mueve a escribir o a pensar sobre el mal? Las tragedias que uno vive, las tragedias que vive la gente que nos rodea, las tragedias que vive las sociedades en todos los tiempos. Yo creo que todo eso me motivó a escribir acerca de este problema. Ok, sin embargo, para usted la cuestión principal no es que exista una serie de pues situaciones trágicas, sino el modo de compaginarlas con la existencia de un Dios que nos ha creado y se interesa por nosotros. Sí, realmente el mayor problema es ese, cómo compaginar que el Dios bueno que nos ha creado permite o deja que el mal exista. ¿Ha conseguido solucionarlo? Yo creo que no. Lo cierto es de que no es fácil. Sin embargo, es nuestro deber planteárnoslo y buscar solución o respuesta. Ok, dejemos ese tema para más adelante. Su libro es de los más famosos, ¿no? ¿Cree que la gente lo conoce o no se le hace o se le ocurre que el personaje sea como Prometeo, Hamlet o Fausto, ¿no? Que se habla mucho de ellos, ¿no? Pero sin saber realmente lo que significa. Bueno, la verdad es que sí. Job es de los personajes que más se habla de él, y que menos se conoce. Es más, algunos le dicen el paciente Job o el santo Job. Yo más bien hablaría de él como el justo rebelde o como Job el rebelde. Ok, gracias. Bueno, vamos a dar tiempo a nuestro auditorio. Este programa es completamente en vivo y vamos a escoger a alguien al azar. Le vamos a pedir a Roberto si puede hacer la siguiente pregunta. ¿Dónde está Roberto? Ok. Quisiera preguntar, ¿qué ha influido en esta interpretación errónea acerca del libro que Bueno, la verdad es parte de la culpa es mía. Concebí la obra un tanto curiosa. Primero una parte en prosa, luego una sección muy amplia
de manera poética y luego un cierre también en prosa. Y ocurrió lo inevitable. Como no nos gusta o no les gusta a la gente leer poesía, llegaban a la sección poética y se brincaban hasta la sección final. Y por eso se provocó una idea incorrecta de Job. Gracias, Roberto. Al hablar de capítulos, ¿se refiere a la división actual o a la que usted concibió? Claro, me refiero a la división actual de capítulos. El capítulo 3 comienza la sección poética hasta el capítulo 42. Lo digo para que los oyentes puedan entender un poco mejor a qué partes nos referimos. Ok, dice que el prólogo y el epílogo dan una imagen de Job distinta de la que aparece en la sección poética, ¿no? ¿No le parece extraño? Bueno, esa es la ironía de la obra y de este tipo de literatura, de que un personaje comienza aceptando de una manera casi heroica y muy humilde lo que Dios quita, pero después se vuelve alguien que habla aún en contra de lo que Dios ha determinado. Esa es la ironía de la obra. Bueno, sí, pero al final termina como empezó, ¿no? Humillándose ante Dios. Bueno, la verdad es de que no termina exactamente igual como empezó. Es verdad, termina más humilde, ya no solamente aceptando las pérdidas, sino más bien entendiendo que él ni siquiera puede discutir con Dios. Y el otro aspecto es de que él termina con una nueva experiencia con Dios después de ese tiempo. Hay que recordar la frase que dice: de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Y aquí radica el asunto. Si hay una progresión en el personaje, una humildad mucho más profunda, pero sobre todo una experiencia con Dios mucho más amplia. Bien, muchas gracias. Vamos a dar otra vez el tiempo al público y en esta ocasión vamos a pedirle a Jonah si puede hacer la siguiente pregunta a nuestro autor del libro de Job. Bueno, la verdad es de que el problema del mal no es cualquier mal, sino, como comentamos, compaginarlo con la existencia de un Dios bueno. Y ese es el asunto. Mientras no cambie nuestro concepto de Dios como cambió Job su concepto, no vamos a comprender por lo menos el mal que a nosotros nos aqueja. Antes ya nos mencionó que concibió la obra de una manera un tanto curiosa. ¿Podría concretar más sobre esto? La originalidad de la obra está basada básicamente en dos cosas: en el planteamiento y en la estructura. En cuanto al planteamiento de el hombre bueno que sufre, ese tema ya lo habían planteado algunos autores antes que yo y lo abordaban desde dos perspectivas: la perspectiva religiosa, es decir, la persona buena que sufre se humilla ante los dioses y los dioses le restauran y le vuelven como antes. Ok, ¿por qué usted menciona los dioses? Porque me refiero a obras que se escribieron fuera de Israel y antes de que yo abordase el problema. Pero no solamente lo abordan hubo obras que abordaron desde el punto de vista religioso, también hubo obras que lo abordaban desde el punto de vista intelectual, en donde no se habla de Dios, el que sufre no tiene que agradar a nadie, sencillamente comienza a pensar y a reflexionar buscando una razón lógica acerca del problema del mal, sin recurrir a Dios. Y la verdad, a veces había una cierta combinación de algunos, pero hay una obra antigua, más antigua que la mía, en donde el protagonista comienza defendiendo de manera lógica a los dioses y al final termina enojado con ellos. Esa sería una propuesta de manera intelectual de resolver el problema del mal y que ya antes que yo alguien lo había escrito. Bueno, pero ¿con cuál de estas dos posturas usted está más de acuerdo? Bueno, ambas tienen sus convenientes y tienen sus desventajas. En cuanto a la cuestión del punto de vista religioso,
bueno, el personaje habrá de mejorar en su piedad y entonces Dios le va a restaurar. Perdón. Y desde el punto de vista intelectual, esta postura intelectual nos hablaría de esta situación de buscar una respuesta lógica a lo que nos sucede. Comenté la famosa Teodicea babilónica, que es a la que hice hace unos tiempos referencia, y yo lo que creo es que en la obra que yo propongo doy cabida a las dos posibilidades, es decir, a la posibilidad religiosa y a la posibilidad intelectual. Ok, esto es lo que usted calificaría como originalidad en el planteamiento, ¿no? ¿En qué radica la originalidad en cuanto a la estructura? Bueno, la originalidad radica en que lo he ordenado primero con una cuestión en prosa, donde se habla de el Job, que es un hombre próspero, los primeros versículos del capítulo 1, y luego, y aquí empieza la originalidad, introduzca a un personaje, Satán, que es el que va a traer el mal sobre este hombre. Ok, cuando usted menciona a el Satán, ¿se refiere al Satanás de los cristianos? No necesariamente al Satanás de los cristianos. Concibo a este Satán como alguien aún cercano a Dios, que tiene acceso a Dios y que se atreve a aún lanzarle una apuesta a Dios como si fuera un amigo. Y lo cierto es de que después de esta participación introduzco a personajes que también se introducían en otras obras, es decir, en otras obras también había la persona que se enfermaba y venían los amigos a consolarlo. Sí, sí, conocemos a los amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, ¿no? Exacto, me refiero a ellos, y entonces ellos llegan y es donde comienza la acción. Bueno, no hay mucha acción que digamos, pero más bien comienza el debate intelectual, teológico, en relación al sufrimiento. Y entonces lo concebí en un diálogo entre Job y sus amigos en 3 rondas. Primero Job habla, luego responde un amigo, después otra vez Job, y así el otro, sucesivamente hasta acabar una ronda de 3. Qué bueno que ya les dio el micrófono. Eso significa un total de 9 discursos de Job y 3 de los amigos. ¿No le parece esto desproporcionado? Bueno, la verdad es de que considero que es válido, puesto que quien puede hablar más del sufrimiento es Job. Ok, bueno, luego volveremos con este debate de los amigos. Y bueno, prefiero que continúe hablándonos un poco más sobre la estructura de la obra. Bueno, el debate termina en una frustración total. Ni Job los convence, ni ellos convencen a Job de que él ha pecado, ni Job los convence de que no ha pecado. Y entonces después viene un diálogo entre Dios y Job. Antes de que Dios responda, encontramos varios discursos de uno de los personajes desconocidos hasta este momento, Eliú. Muchos comentaristas de su obra piensan que estos capítulos estropean la estructura y que no los escribió usted. Bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Déjeme concluir un poco esto. Después del diálogo entre Job y Dios viene entonces una declaración de fe de Job y al final cerramos otra vez con una sección en prosa en donde se habla de cómo Job fue prosperado y cómo termina todo. Sí, bueno, al final pues termina Dios duplicándole todo lo que tenía de Job y con paz y todo muy padre, ¿no? El típico final feliz, ¿no? ¿Le parece esto adecuado para una obra tan crítica? Bueno, como me han interrumpido mucho en estas cuestiones, déjenme cerrar la cuestión de la estructura de una manera muy clara. Entonces tenemos una sección en prosa al inicio, donde se nos da el antecedente de quién es Job. Luego viene la sección poética, este diálogo con los 3 amigos, y posteriormente la sección de los diálogos con Dios y Job, también en poesía, y por último la sección en prosa, en donde se cierra con el final que ya hemos comentado. Bueno, comparadas con obras semejantes resulta pues muy original, ¿no? Pero ¿estás satisfecho del resultado? Digo, la tercera ronda del debate entre Job y sus amigos está muy alterada, ¿no? El capítulo 28 resulta enigmático a bastantes lectores. Los discursos de Eliú
interrumpen el diálogo entre Job y Dios. Bueno, aquí hay que hablar de dos cosas. Primeramente, la transmisión del texto. Yo no tengo culpa que los copistas que reprodujeron mi obra después le hayan puesto, o digo, hayan hecho errores al copiar o hayan movido de un papiro a otro el contenido y hayan hecho un desbarajuste en ese sentido. Y otra cosa es que en nuestros tiempos no existía la propiedad intelectual. Es decir, cualquier copista o cualquiera que se podía encontrar la obra después, si creía oportuno añadir algo que aportara al tema, había libertad de hacerlo sin que ocasionara problemas ni que se considerara como un plagio o algo ilegal. Me considero responsable de la estructura general, de lo demás, no. Sin embargo, entre más leo y leo su obra, siento que le hace falta algo, como si no le hubiera dado el tiempo suficiente para terminar esta obra. Bueno, la verdad es de que sí, nunca un autor, nunca nadie que escribe algo está satisfecho con lo que escribe. Por eso a veces algunos que hacen tesis muy largas de doctorado nunca las acaban porque nunca están contentos con lo que escriben. Además hay que considerar que los tiempos de ahora no son los mismos, ¿no? Yo no tenía papel, no tenía ni máquina de escribir, de tal manera que arreglar una frase, pulir una sección, darle redondez a la parte final era muy difícil y sumamente cara. Además, pues yo me dedicaba a otras cosas, no solo a escribir. Ok, bueno, una última pregunta sobre la estructura. Leyendo el debate entre Job y sus amigos, la primera parte de la sección poética, como usted ya sabe, tiene uno la sensación de que las ideas se repiten demasiado, ¿no? ¿No le hubiera sido preferible una sola ronda en vez de 3? Bueno, podría ser, pero veámoslo así. Al estar leyendo la obra y oír repetir y repetir los mismos argumentos, esto nos lleva o nos da un camino. La discusión intelectual tampoco da soluciones. ¿Cuántas veces ustedes o nosotros no hemos estado discutiendo algo y se discute y se argumenta y después se deja para otra reunión? Y creo que he podido reflejar ese hastío que da el solamente hablar y razonar. Sería como buenos bautistas, ¿no? Después se deja Algo para así. otra sesión de negocios. Ándale, algo así. Y eso es lo que pasa con Job y sus amigos. Si nos damos cuenta, al final, ellos están enojados. Ellos no terminan contentos. ¿Por qué? Porque no tuvieron la razón. Vuelvo a insistir, el debate intelectual no lleva a ningún lado. Bien, vamos a darle tiempo otra vez al público para que haga la siguiente pregunta. Le voy a pedir al azar, a Said, si puede hacer la siguiente pregunta. La verdad, su simplismo teológico. Se basan en ciertas máximas que no cuestionan, sencillamente las aplican a rajatabla sin considerar a lo que dice el mismo que está sufriendo. Y entonces, como no pueden convencer a Job de que ha pecado, entonces comienzan a defender a Dios y ahí se la llevan, solamente defendiendo a Job, defendiendo a Dios y atacando a Job. Ok, sigamos con el público. Ahora vamos a ver, Vale, si gustas hacer una pregunta. ¿Pero no los ha tratado de manera muy simplista? Bueno, la verdad es de que eso ocurre. En mis tiempos ocurría, había gente así. Y no dudo que en la actualidad haya gente que sencillamente aplica una máxima sin entender. Y sobre todo, queriendo defender a Dios con argumentos simplistas. Y la verdad, al final, no resuelve nada. Yo creo que es una actitud muy propia del ser humano y que continúa en nuestros tiempos. No lo logran convencer de que es pecador. Pero, bueno, pero Job se reconoce como pecador. Bueno, algunos dicen que Job se consideraba totalmente inocente, pero el problema aún es cuando llega a reconocer ciertas cosas, él no está de acuerdo y él considera que le está saliendo más caro. Es decir,
que Dios no está siendo proporcional al castigo, que si ha fallado en algo, Dios ha ido más allá. Y Job lo afirma en el capítulo 21, cuando habla aún de la prosperidad de los malvados. Él llega a decir, bueno, si yo hice algo malo, hay alguien que hizo cosas peores, y sin embargo no le va igual. Yo creo que entonces ahí está el asunto. ¿Pero no ven nada positivo en la teología tradicional de los amigos? Bueno, algunas frases son maravillosas, pero solitas. Así como para ponerlas en un cuadro y dejarlas así como para que en la mañana te inspire. Y sí podríamos aceptar que hay verdad, hay muchas, recuerdo 2 que 3 que dice, es que ya tiene mucho tiempo que escribí la obra, se dan cuenta, y entonces a veces me cuesta trabajo recordar. Pero cuando dice que así como el hombre, bueno, habla de confesar nuestros pecados y de regresar a Dios, y Dios prospera, y esa sentencia como tal es verdad. De hecho, en otros autores sabios de mi tiempo, también ellos lo decían y lo dejaron plasmado en otros libros que yo supongo que han leído, allá por uno que se llama Proverbios y Eclesiastés. Ok, la obra al final pues no consigue pues, como defender a Dios y termina irritándolo aún más al que sufre, ¿no? Y bueno, de hecho Job solo critica a Dios cuando los amigos intentan consolarlo pues con sus pensamientos. ¿Qué opina usted acerca de esto? Bueno, me extrañaría mucho que no nos ocurriese así a nosotros, sencillamente en un tema tan candente como este. La verdad es de que la situación y el tema son muy difíciles y, como dije al inicio, probablemente no encontramos una respuesta que nos satisfaga. Sin embargo, es nuestro deber seguir pensando en lo mismo. Ok, ¿cree que en la teología actual se le puede hacer el mismo reproche? Definitivamente creo que sí. Muchas veces en eso caen. Ok, en el debate con los amigos, ¿no? Job se enfrenta terriblemente con Dios y algunas de sus afirmaciones resultan blasfemas. Como por ejemplo, ¿cuál? Cuando dice que si una catástrofe siembra muerte repentina, Dios se burla de la desgracia de los inocentes. Las catástrofes pues siempre provocan solidaridad, incluso entre personas de ideologías opuestas, ¿no? Pero en opinión de Job, el único que se autoexcluye de esta solidaridad es Dios. ¿Le resulta extraño que Job diga esto? Es blasfemo. Pero lo piensan muchos. Muchos piensan que Dios es así. Y es más, muchos creo que de los que estaríamos aquí lo haríamos. Aunque no se atreven a decirlo, esa es la diferencia. Pero sí lo llegan a pensar. Y mucho menos se atreven a escribirlo. Aquí radica el aspecto esencial de la cuestión. Nos da miedo hablar del mal. Nos da miedo describir el mal. Además, sí podemos atribuir el mal a Satanás o las cosas extra o al mismo hombre, pero al final no decimos que Dios es soberano y no decimos que Él tiene el control. Desde la perspectiva muy de mi tiempo, y yo creo que por mucho tiempo aún, esto es una verdad. Lo que pasa es que no nos gusta decir ni escribir lo que realmente pensamos. Ok, pero Job dice más todavía, ¿no? Afirma que Dios se burla de la desgracia de los inocentes. Bueno, ¿y nunca se ha sentido usted así también? Yo sí. Y es lo que he querido reflejar en la obra. Por otra parte, usted solamente se está tratando en algunos pasajes. Hay otros que compensan, digamos, estas ideas que Job. Y hay que recordar que Job pasa por diferentes momentos emocionales, por diferentes situaciones, abordando la obra desde un punto de vista psicológico. Los sentimientos mueven mucho a lo que expresamos. Es obvio que la propuesta a solucionar este problema de los amigos no lo convence. ¿Qué propone usted?
Ya no sé dónde vamos, perdón. Nada más dime la. Ah. He intentado reflejarlo en los. Ok, ya va. He intentado reflejarlo un poco en los discursos de Dios. Ahí es donde trato de enfocar el asunto de cómo afrontar el problema. Pero bueno, esos discursos pues resaltan desconcertantes, ¿no? No tratan el problema del mal. No dicen una palabra sobre el sufrimiento de Job, solo hablan del cielo, las estrellas, la lluvia, una serie de animales. Ya sabe lo que han dicho unos comentaristas sobre ellos, ¿no? Dicen que Dios le alarga a Job o le da 3 horas de clase de ciencias naturales, ¿no? Otros son mucho más claros, pero bueno, ¿qué puede decir? Bueno, la verdad es de que no me di a entender muy bien, es típico en mí, pero quise dejar la respuesta de una manera enigmática, de tal manera que el lector reflexionara más acerca de eso. Recientemente, Keel ha estudiado los discursos de Dios con una perspectiva nueva y afirma que los discursos encajan perfectamente en la temática de la obra. ¿Conoce ese estudio? Afortunadamente en el cielo no entran libros. Keel opina que Job ha hecho a Dios 2 reproches fundamentales: que la tierra es un caos y que se encuentra en poder de los malvados frente a la idea del caos. El primer discurso define la creación como una empresa sabiamente planeada, haciendo referencia al Dios que crea el cosmos siempre de nuevo, y a Yahvé como la imagen del Señor de los animales. El segundo discurso aborda la acusación de que la tierra está en manos de los malvados, hablando de la lucha incesante de Dios contra ellos y presentando a Yahvé con la imagen del Horus egipcio que combate contra el hipopótamo y el cocodrilo, encarnaciones del mal. ¿Está de acuerdo con esa teoría? Desde luego me parece mucho más acertada que la teoría de la clase de ciencias naturales. Aburrido. Ok, entonces, ve la solución en admitir que el mundo está en un proceso continuo de creación y que el mal forma parte de ese proceso. Bueno, en cierta manera es aceptar que Dios siempre está creando y aceptar la existencia del mal y cómo Dios en su creación y en su acción en el mundo, esa presencia del mal la lleva a lograr sus propósitos. Creo que ahí está el asunto, reconocer que Dios ha creado. Está todo en un dinamismo y aunque existe el mal, el dinamismo es usado por Dios para llevar sus propósitos. Ok, entonces, bueno, regresando a su obra, ¿qué es lo importante? Bueno, es la nueva experiencia con Dios que podemos tener en este dinamismo. Es el conocer más a Dios. Es en esta serie de preguntas interminables que Dios le hace a Job, el objeto es de que Job salga de sí mismo. Hay un problema cuando sufrimos o cuando la gente sufre. Se centra demasiado en uno mismo. Se centra demasiado en lo que te está pasando. Y con las preguntas que Dios le hace a Job desde el inicio es llevar lo que levante la vista más allá de su reducido pensamiento de lo que le está sucediendo. Por eso forzo a Job a abrir los ojos de esa manera. Ok, bueno, le vamos a pedir a alguien del público, a nuestro hermano Gama, si puede hacer la siguiente pregunta. Escuchándolo me surge una pregunta. En ese sentido, ¿se considera usted un precursor de la revolución copérnica, en donde el hombre deja de ser el centro del universo? Bueno, no estoy como para ser precursor de algo así, pero sí considero que debemos de ver más allá de nosotros mismos y ver a la creación como algo que Dios ha hecho. El error más grande que podemos tener
es pensar que somos el centro de la acción de Dios de manera total y que entonces hay que justificar y hablar bien de Dios para que nosotros estemos bien. El error, déjeme aquí un apunte que hice hace tiempo, el error más grande del hombre religioso consiste en creer que conoce a Dios porque ha oído hablar de Dios. Eso es lo que yo ataco o dejo ver con los amigos de Job. Ellos creen que conocen a Dios y por eso hablan y encasillan a Dios en su definición. De tal manera que cuando Dios hace algo diferente en que están viendo que está haciendo con Job, o Job está diciendo, bueno, lo que está diciendo Job es de que conmigo Dios está haciendo otra cosa diferente. Dios conmigo no está haciendo como creemos, aún Job se siente así, como creemos que Dios es. Y ese es el problema, que la gente que conoce a Dios cree que sabe todo de Dios. Y aún aquellos que se le consagran piensan que se saben toda la definición de Dios. Y eso es lo que yo quiero también señalar. Entonces, en su obra, más que solucionar el problema del mal, lo que pretende es indicar un camino para que cada uno lo resuelva personalmente. Claro, y eso es a lo que le doy mucha importancia. Déjeme ver dónde va, acá. En todo esto, la trayectoria que va tomando Job y cómo él va creciendo. Ahora, el asunto que esto no se va en una situación muy suave. Hay que ver cómo comporta, cómo se reacciona Job, cómo siente, qué plantea, qué dice. Y es un camino no suave. Ok, sí, pero sin embargo, para Job es fácil terminar felizmente esta evolución, como usted la plantea, ¿no? Porque usted hace que Dios se le aparezca y le hable cara a cara. Bueno, no le habla cara a cara, le habla desde el torbellino. Les digo que hay que leer bien cuando uno lee esos libros. Pero lo cierto es que yo creo que muy independientemente de que Dios hable cara a cara como a Moisés o hable desde un torbellino, es que Dios habla a todos. El problema es de que no todos le escuchan. Mucha gente tiene una impresión contraria a esto. Ellos hablan sobre el silencio de Dios. Bueno, yo siento que un gran respeto por las opiniones, pero yo creo que Dios siempre está hablando. Y yo creo que cuando Dios calla es porque el hombre ha dejado de callar. Job comienza orando, comienza sirviendo, comienza y sigue discutiendo y sigue casi hasta blasfemando, pero entonces Dios contesta. Sin embargo, muchos se callan y por eso Dios ya no habla. Orar sin desfallecer. Orar, pensar, reflexionar, si quieren hasta discutir, todo hasta que Dios conteste. Creo que Jesús dijo algo semejante en una parábola, ¿no? No lo sé, usted ya estaba muerto, ¿no? Cuando vino Jesús. Pero Jesús me lo contó cuando llegó. Bueno, supongamos que sea cierto, ¿no? ¿Por qué no terminó la obra en ese momento? Cuando Job se encuentra con Dios y afirma conocerlo de una forma nueva, ¿no? El epílogo parece más bien un parche. Bueno, la verdad es de que para empezar tenía que poner al final y dejar claro que los amigos de Job no tenían razón. Y entonces, por eso la parte en prosa señala, y Dios habla y le dice a Elifaz, tú y tus amigos han hablado mal de mí, y mi hijo Job ha hablado bien. Entonces yo tenía que clarificar eso, si no parecería que los amigos de Job hubieran tenido razón. Bueno, la postura de los amigos de Job. Ok, pero siento que es muy duro con los amigos, ¿no? Los acusa de haber hablado mal de Dios. Bueno, y lo han hecho. Muchas veces en nuestro afán de hablar bien de Dios, decimos cosas mal de Dios. Y por eso debe ser claramente resaltado. La intención de la obra es decir, es mejor no hablar.
creo que los amigos de Job estuvieron muy bien hasta el capítulo 2. Bueno, hasta el 3 cuando estaban escuchando. Pero cuando empezaron a hablar, lo echaron a perder. Y terminan haciendo lo que Satanás quería hacer. Que Job hablara o se enojara con Dios. Y eso hacen quienes creen conocer a Dios y quieren defender a Dios. Ok. Aún admitiendo esto, Dios dice que Job ha hablado bien de él, ¿no? ¿No se contradice con sus acusaciones, insultos y blasfemias que él mismo hace? Bueno, la verdad es de que él ha avanzado en su conocimiento de Dios y aún en este camino de insultos y blasfemias, como usted señala, entonces al menos tiene una idea más exacta de Dios. Y llega a decir entonces, ¿y cuál es la idea más exacta que tiene de Dios? Que solamente medio conoce a Dios. Bueno, ¿y qué me dice de recuperar las posesiones por duplicado? Bueno, esa es una concesión que tuve que hacer a los lectores. La verdad es que la mayoría de las obras terminan así. Y entonces, digamos que fue una concesión para dejar un buen sabor de boca de la obra. Ok, pero bueno, hay cosas que resultan hirientes, ¿no? Puede resultar simpático que pues las 7,000 ovejas que tiene Job al principio pues se conviertan en 14,000 o que los 3,000 camellos se conviertan en 6,000, pero los hijos no se sustituyen como ovejas y camellos, ¿no? Y usted los mata al principio y le da otros de repuesto. Y Job es tan feliz. Bueno, la verdad es de que, como dije, pues no, me falta un poco de ingenio. No podía resucitarlos, eso no lo podía hacer. Así es de que, bueno, creo que al menos propongo un final no tan malo. ¿Qué aporta su enfoque del problema, el mensaje cristiano? Bueno, eso tendrían que preguntárselo a los evangelistas, o a Pablo, o al mismo Jesús. Sin embargo, el mensaje cristiano considero que aporta algunas cosas que nosotros no creíamos, ¿no? Por ejemplo, el fin de los tiempos, la resurrección final. En nuestros tiempos eso no era nada claro. Entonces, sí ha de aportar algo, y también o algo relacionado con el mismo tema planteado, es los sufrimientos. Hay que recordar lo que dice Hebreos, ¿no? Que el Señor, dice ahí, ofreció oraciones y súplicas y gritos y con lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y Dios lo escuchó, pero después de ese sufrimiento. Bueno, vuelvo al mismo punto, ¿no? Usted ya estaba muerto. ¿Cómo sabe o cómo llegó? Digo, si no hay libros en el cielo. Pero sí llegan los autores de los libros. Entonces, ahí está. Tengo una última pregunta. ¿Escribió su libro pensando que lo iba a leer mucha gente o solamente para un grupo reducido? Bueno, la verdad es de que en mis tiempos solamente pensé en un grupo reducido de gente que sabía leer, que pudiera tener acceso a un documento así, y específicamente enfocado a la gente de los sabios, ¿no? Creo que con esta entrevista que hemos tenido podemos divulgar un poco más las ideas generales del libro, sobre todo porque aún en nuestros tiempos no todos han leído todo el libro en una sola sentada y tratando de captarle todo el mensaje. Además que algunas traducciones no ayudan, entonces les sugiero que busquen muchas traducciones para que puedan tener una mejor concepción del libro. ¿Pero eso no es un triste consuelo para un autor? Pues sí, la verdad que nada más me lean unos cuantos y me malentiendan, pues así. Pero veámoslo de esta manera. Yo me dediqué a otras cosas y esas cosas se olvidaron. Sin embargo, hay un libro que aunque nadie lo lea, al menos ahí está, ocupando un lugar en un libro que creo que ustedes llaman Biblia. Oh, qué hermoso. Y bueno, muchas gracias, autor, por esta entrevista. Estamos llegando
al final. Y bueno, después de esta entrevista, tal vez alguno quiera leer su libro, ¿no? Esperemos en Dios que sí. Y pues no sé, antes de finalizar, quiera hacer un comentario final, algo para nuestro auditorio, al público que nos está viendo por internet. Bueno, se supone, regresando a que quieran leer el libro, se supone que según me dijeron, aquí es un lugar donde estudian mucho los libros, varios libros, entre ellos el mío. Entonces, que esta entrevista, que creo que es parte de algo que están organizando aquí durante estos Sí, días, toda la semana. pueda ser un incentivo para que podamos ir más allá y tratar de abordar el libro los libros que tanto aprecian o apreciamos, el poder conocerlos desde esta perspectiva, que es una perspectiva que se ha olvidado en nuestro estudio cotidiano de la Biblia. Tengo entendido que ayer tuvieron una conferencia un tanto también interesante respecto a un tema que hablaba sobre la divinidad de mi hermano o algo así. Y yo creo que es importante que podamos abordar y profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios o de lo que ustedes llaman palabra de Dios, de una manera profunda. Y ojalá esto pueda ser algo que les ayude. Gracias. Okay. Muchas gracias. Bueno, vamos a despedir con un aplauso a nuestro autor. Pues estamos llegando al final. Muchas gracias por estar aquí. Seguramente nadie los obligó. Gracias. Estamos finalizando y pues creo que acabamos antes. Esperemos que las hermanas de cocina no se enojen.